La leyenda de la casa embrujada en Navidad. En las afueras de un apacible pueblo rodeado de colinas nevadas y noches silenciosas, se encontraba una vieja casa. Su estructura parecía haber estado ahí desde tiempos inmemoriales, hecha de ladrillos gastados y madera carcomida. Nadie recordaba cuándo había sido habitada por última vez, pero todos conocían la historia que la envolvía. Una historia teñida de sangre, lamentos y tragedia. La casa, abandonada por décadas, se alzaba como una sombra entre la nieve fresca, un recordatorio constante de un acontecimiento que ninguna celebración navideña podía borrar. Se decía que un matrimonio había sido brutalmente asesinado allí, en la víspera de Navidad, hace muchos años. Este oscuro pasado había echado raíces profundas en la mente de los lugareños, quienes evitaban siquiera mirar en su dirección, especialmente durante las fiestas decembrinas. Sin embargo, los rumores susurraban algo aún más perturbador. Según las viejas leyendas del pueblo, cada Navidad los espíritus de aquel desafortunado matrimonio cobraban vida nuevamente. Espeluznantes sonidos llenaban el aire frío, luces inexplicables titilaban en sus ventanas rotas, y muchos afirmaban haber escuchado un débil llanto que erizaba la piel de todo aquel que pasara cerca. Corría el rumor de que la pareja que vivió en la casa había sido feliz, o eso parecía. En las postales de Navidad enviadas desde su hogar, ambas figuras sonreían, rodeadas de guirnaldas y calor familiar. Pero la realidad detrás de aquellas sonrisas pintadas revelaba una tragedia lenta y silenciosa. Según los ancianos del pueblo, el asesinato había ocurrido justo en la noche más sagrada, cuando las campanas de la iglesia resonaban para anunciar la llegada de la Navidad. Los gritos, dicen, se mezclaron con los villancicos que venían de las calles. Cuando finalmente se atrevieron a entrar a la casa, encontraron los cuerpos fríos y ensangrentados bajo el árbol de Navidad, rodeados de regalos que nunca serían abiertos. Aunque los detalles concretos se perdieron con el tiempo, dos cosas permanecían claras. Nadie fue arrestado por el crimen, y las almas de los fallecidos estaban lejos de descansar en paz. Los lugareños hablaban de las luces que se encendían sin razón, del sonido de pasos crujientes en las tablillas de los pisos y del aire helado que parecía provenir de los mismos muros. En una noche fría de diciembre, mientras las decoraciones navideñas iluminaban las calles del pueblo, un extraño llegó. Era un hombre solitario, de rostro serio y pasos firmes, que alquiló un pequeño y acogedor chalet al otro lado del camino de la tenebrosa casa. Los lugareños, al notar su presencia, no tardaron en advertirle sobre el peligro de la casa vieja. «Es mejor mantenerse alejado de ese lugar durante las fiestas», le dijo un anciano del pueblo entre murmullos nerviosos. Pero el forastero, curioso y escéptico por naturaleza, se rió cortésmente de las advertencias. Historias de fantasmas no le intimidaban. Día tras día, sus ojos regresaban a esa casa ruinosa, hipnotizado por su imponente figura y su aire desolado. Las luces, que decían que se habían visto en las ventanas años atrás, se encendieron una noche, al igual que los murmullos lejanos que el viento parecía transportar hasta él. Algo inexplicable, algo oscuro, tiraba de su curiosidad como una fría mano invisible, empujándolo hacia la verdad que yacía oculta tras décadas de silencio. Una noche, buscando satisfacer ese impulso de investigar, el forastero encendió una linterna, abrigó su cuerpo con una bufanda gruesa y cruzó el camino cubierto de nieve. La casa, más imponente y aterradora de cerca, lo recibió con un crujido escalofriante al abrir la puerta principal. El interior estaba congelado, como si todo el tiempo desde la tragedia hubiera quedado atrapado en las paredes de aquel lugar. La atmósfera pesaba, y cada respiración del forastero era acompañada por su propio eco. Su linterna exploraba muebles cubiertos de polvo, adornos de Navidad descoloridos y, al fondo, un árbol de Navidad que aún permanecía en pie, seco y retorcido. Cuando avanzó hacia la sala principal, el sonido de un débil llanto cortó el silencio. Se detuvo. La linterna oscilaba, pero no había nadie a la vista. Fue entonces cuando lo sintió, ese frío imposible, un escalofrío que le caló hasta los huesos, como si algo más estuviera presente con él. Esa misma noche,
La casa reveló su verdadera naturaleza. Las puertas se cerraron con un golpe seco. Las luces de la linterna comenzaron a parpadear mientras un látigo invisible de viento recorrió la sala. Figuras borrosas comenzaron a materializarse frente a él. Las figuras translúcidas de un hombre y una mujer cubiertos de sangre. Los espíritus lo rodearon. Su presencia era helada y pesada. Intentaron hablar, pero sus palabras eran un revoltijo incomprensible, como si el dolor y la ira que cargaban los hubiera destrozado incluso en la muerte. Entonces empezó todo. La casa vibró con un sonido profundo. Objetos cayeron al suelo, y el ambiente se llenó de una presencia tan maligna que parecía aplastar todo a su paso. El forastero, atrapado en el horror, apenas pudo gritar, pero cuando dio un paso hacia atrás, sintió algo extraño bajo sus pies. Un viejo baúl enterrado bajo una alfombra sucia. Dentro del baúl encontró un diario, sus páginas amarillentas y quebradizas. El diario pertenecía a la mujer asesinada y en sus palabras desesperadas revelaba una verdad largamente escondida. La última entrada, escrita apresuradamente la misma Nochebuena, clamaba por ayuda. Él viene por nosotros esta noche. Mientras el forastero leía, los espíritus comenzaron a señalar algo en la esquina de la habitación. Una vieja caja fuerte que, tras un forcejeo, reveló documentos. Eran papeles que incriminaban a un hombre de la comunidad, alguien que había muerto hace años sin pagar por su crimen. Todas las piezas encajaban ahora. Cuando el forastero intentó salir con las pruebas en mano, los espíritus explotaron en una ira incontrolable. Gritos infernales llenaron la casa. Las paredes comenzaron a sangrar, y figuras oscuras emergieron de las sombras, como si la casa misma estuviera viva. En medio del caos, el forastero alzó la voz, prometiendo al matrimonio fallecido que su verdad sería contada al pueblo, que su dolor no sería olvidado. Esa promesa pareció calmar los espíritus. Aunque sus miradas seguían siendo tristes, su presencia se desvaneció lentamente junto con el horror de la casa. El forastero volvió al pueblo con las evidencias. Los ancianos del lugar, estremecidos por lo que escucharon, reunieron el valor para mirar nuevamente hacia la casa abandonada. Algunos lloraron al enterarse de los secretos que habían permanecido ocultos, mientras otros se negaron a creer. El forastero dejó el pueblo pocos días después, dejando tras de sí el eco de una verdad que pocos querían enfrentar. Aunque los espiritistas de la región aseguraron que las almas en pena del matrimonio finalmente habían encontrado su descanso, los más supersticiosos del pueblo aún miraban con recelo hacia la casa cada víspera de Navidad. En las noches frías de diciembre, cuando las luces de las festividades llenaban el pueblo, algunos juraban que podían oír un suave murmullo junto al viento. Otros afirmaban que las ventanas de la vieja casa, cubiertas por el tiempo y el polvo, aún parecían parpadear con luces amarillentas, como queriendo recordarles que el pasado nunca muere del todo. Y así, la vieja casa permaneció, no solo como una ruina física, sino como un mito inquietante que atormentará a quienes se atrevan a escuchar.